Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciéndole: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda tu deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, escuchamos cómo los discípulos de Jesús tocan el tema del perdón de las ofensas. El portavoz es Pedro. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Ellos están preocupados por conocer los límites de la actitud fraterna. Pedro propone un número elevado de oportunidades de perdón, 7 veces, considerando que aquella era una actitud muy noble de su parte. Jesús le corrige su perspectiva legalista. En lugar de 7 veces, es mejor ir más allá, 70 veces 7, y les narra una nueva parábola, la historia de 2 deudores. El primero era un hombre que tenía una gran deuda con su señor. Era tan grande su deuda que no tenía cómo pagar. Entonces clamó pidiendo compasión, y su señor, en una demostración de gran misericordia, le perdonó toda su deuda. Sin embargo, aquel hombre, saliendo de su casa, de la casa de su señor, y habiendo sido perdonado, se fue a casa de otro deudor que tenía una cuenta pendiente con él, y a éste le exigía, tomándolo del cuello, que le pagara ahora mismo. Y como no podía pagarle, lo metió en la cárcel. El Señor, que había sido muy misericordioso, se enteró del mal proceder de aquel deudor,
se indignó y lo mandó llamar. Y le midió entonces con la misma vara que él había medido a su prójimo, y lo mandó también a la cárcel. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Jesús nos enseña a todos hoy que no nos conviene ser tacaños con el perdón, porque todos, absolutamente todos, necesitamos que Dios nos perdone, nos cure, nos libere y nos reconcilie. Sin esa mano sanadora y liberadora de Dios, la verdad es que ni ustedes ni yo tenemos mucho futuro. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no tengo ninguna deuda con Dios? Si todo se lo debemos a Él, hasta el aire que respiramos. Sería bueno que hoy nos sentemos a hacer una lista de todo lo que le debemos a Dios. Hagamos cada uno nuestra propia lista personal. Ninguno de nosotros podemos pagarle a Dios todo lo que Él misericordiosamente hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros. Ninguno de nosotros tiene cómo pagar tanto amor, tanta gracia y tanta misericordia. En el Evangelio de hoy, Jesús insiste de nuevo sobre el tema de la misericordia y el perdón. El perdonar al prójimo es un ejercicio, un esfuerzo esencial, y para algunos es realmente un sacrificio que es necesario hacer si queremos ser discípulos de Jesús. Quien quiera vivir de verdad en estado permanente de conversión debe perdonar. Tomémonos un tiempo para evaluarnos y, de ser necesario, para perdonar, para reconciliarnos, para apiadarnos los unos de los otros, para absolver las deudas a nuestros deudores, para liquidar los conflictos, para mejorar las relaciones y así poder vivir en paz, vivir más y mejor. ¿Es difícil perdonar? Claro que sí. Para unos más, para otros menos. Porque para todos implica un negarnos al egoísmo y a ese orgullo propio que nos corroe por dentro. Yo sé que pudo haber sido muy doloroso el fraude, la decepción, la traición, las heridas, los golpes, el abuso verbal, psicológico y físico que te causó esa persona que tanto daño te ha hecho. Yo sé que no es fácil perdonar a quien te arrebató, a quien más querías. No es fácil. Solo con la gracia de Dios lo podemos hacer. Pero el caso es que mientras vivas lleno de odio, lleno de rencor, tendrás a esa persona ahí todos los días en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, de manera que vives esclavo de quien te ha hecho daño. Lo más doloroso de las heridas es que entre más le des lugar a tu pasado, menos espacio le estarás dando a Dios para el futuro que Él tiene preparado para ti. Las heridas duelen, los abusos, los maltratos, las palabras hirientes, los golpes, las mentiras, las ofensas, las calumnias duelen, y duelen mucho, claro que sí. Pero más le dolieron a Jesús, y aún así, Él perdonó. Él nos enseña tanto en la teoría como en la práctica, cómo el perdón nos hace semejantes a Dios, que es bueno, compasivo y misericordioso.
Negar el perdón es mucho peor para nosotros mismos que para el mismo ofensor. El perdón es como el ungüento divino que nos va a ir sanando. Negar el perdón supone quedarnos ahí con la herida permanentemente abierta. Y todos sabemos que cuando una herida se queda abierta y no es tratada, comienza a podrirse. En las heridas abiertas del corazón pronto comienza a brotar la infección del rencor, del deseo de venganza, de la violencia, del resentimiento, de la amargura, de la infelicidad. Y todo eso nos hace infelices, no solo a nosotros, sino a los que viven en nuestro entorno. Entonces vivimos abatidos, enojados, llenos de ira, sumidos en la autocompasión, envidia y sintiendo celos por los que viven libres y felices. Y andamos ahí respirando en vez de aire, respirando odio, resentimiento y rencor. Y nos vamos enfermando, primero en el alma y después en el cuerpo. Ya se los he dicho en otras ocasiones, que científicamente está probado y comprobado que la falta de perdón enferma y mata al ser humano. El continuo sufrimiento interior nos va secando, nos va deteriorando, nos causa mutaciones, nos va matando poco a poco, nos enferma las células y los órganos internos. La falta de perdón se puede convertir en la raíz de muchas enfermedades para el que no perdona. Negar el perdón es peor para nosotros. Por eso es que Jesús se esfuerza tanto en enseñarnos a perdonar, porque Él sabe lo bien que nos hace. Por eso es que Jesús nos dice con su parábola que todos hemos sido perdonados, acogidos, amados, reconciliados por Dios y con Dios, y que del mismo modo debemos de acoger, amar y perdonar a nuestros hermanos, incluidos nuestros ofensores. Perdonar 70 veces 7 quiere decir siempre, en todas las ocasiones y todas las veces que se nos pida, porque Dios mismo perdona y da una nueva oportunidad siempre. No se trata de esperar que el tiempo nos haga olvidar los malos recuerdos, ni de ignorar a la persona que nos ha hecho daño, haciéndola desaparecer de la memoria. Eso no es perdonar, sino enterrar, y es tener dentro de nosotros una especie de cadáver que ocupa espacio y nos perturba. Se trata de perdonar, de poder recordar a esa persona sin dolor, sin odio, sin deseos de venganza. Es liberar a esa persona y dejarla ir para ya no ser esclavos del mal que nos ha hecho. Perdonar es el único camino para alcanzar la sanación interior. A nuestro Padre Celestial le importa mucho nuestras heridas y quiere sanarnos. Pero para sanarnos debemos de dejarnos primero amar y perdonar por Él. Hoy les invito a que hagamos un análisis de nuestras vidas. Hagamos una lista de todo aquello que necesitamos perdonar y oremos con sincero corazón. Busca la imagen del crucificado y después de contemplarle, ora así. Gracias, Señor, porque me amas
y me perdonas. Señor Jesús, mirándote así clavado en la cruz, tan humillado y maltratado, tan herido en tu cuerpo, pero más en tu alma, me doy cuenta de que las deudas de mi prójimo son nada comparadas con la gran deuda de amor que tengo contigo. Mirando cuánto me amas, no puedo yo seguir siendo tan pobre como para no perdonar a estos hermanos míos que me han ofendido. Recordando mis muchos pecados y caídas, no puedo ser tan miserable como para andar contando las veces que tengo que perdonar. Lo que el prójimo me debe es nada comparado con lo que a mí me ha sido perdonado. Hoy comprendo que vale la pena ser como tú, Jesús, buenos, generosos y bondadosos. Mejor para nosotros que nos quedamos más tranquilos, que nos vamos sanando y nos libramos del veneno, del rencor, el odio, la amargura, la envidia y los celos. Ayúdame, Señor Jesús. Dame tu gracia y tu Santo Espíritu, porque sólo así podré perdonar y dejar a estos hermanos irse en paz. Ayúdame a mirar en estos hermanos que me han hecho daño tu rostro herido por el pecado, Señor. Jesús, manso y humilde de corazón, sana y libera mi corazón y hazme semejante a ti. Amén. Es increíble la mejoría que manifiestan las personas en su salud física, emocional y espiritual después de perdonar. Existen personas que gastan millones buscando el alivio y la medicina que está en sus corazones. Démonos la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y perdonemos. Si no puedes perdonar, busca a Jesús. Él te va a ayudar. Y si necesitas hablar, pedir dirección espiritual o confesarte, busca en tu parroquia. Ahí estamos los sacerdotes para servirles. Pero no nos neguemos la oportunidad de perdonar. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.